Vamos a lo que es la segunda imagen, ¿verdad? Es la primera de la clase. Ahí tenemos las palabras clave. Se trata de justicia imputada, posición recta. Ajá. La justicia imputada es una posición recta, que es el significado, uno de los significados de la justificación que Dios nos acredita cuando confiamos en Jesús como Salvador y Señor. Vuelvo y repito: justicia imputada, posición recta, justificación entre un slash, que Dios nos acredita cuando confiamos en Jesús como Salvador y Señor. Esa es la imputada. Y la justicia impartida, que es la santidad que experimentamos, santificación, ahí está en slash, cuando participamos de la naturaleza de Dios en la regeneración y mientras crecemos en la semejanza de Cristo. Eso nosotros lo hemos estado viendo en el capítulo 4, o sea, 3 lecciones atrás, estuvimos observando esa parte ahí. Y la santificación, que hemos hablado de ella, que es una vida recta, santidad es en su posición, y las acciones y la condición. Voy a leer esta parte al paso, ¿verdad? Para que la podamos entender. Antinomianismo, anarquía contrario a la ley, rebelión contra la ley. Antinomianismo, anarquía contraria a la ley, rebelión en contra de la ley. Pecado. Vamos a repetir esta parte aquí de que habla del pecado. Desobediencia a Dios, seguir los deseos malos de la carne y oponer resistencia al Espíritu Santo. Carne, el enemigo humano del espíritu. La vida carnal sigue sus propios deseos, independiente de Dios o de su ley. No se somete a Jesús como Señor y hostil al Espíritu Santo. Y es hostil al Espíritu Santo. Vivir en la carne es agradarse a sí mismo, ignorando a Dios y rebelándose contra Él, basado en Romanos 8:1-15, Gálatas 5:16 al 10. Amados, aquí nosotros podemos estar viendo esta palabra que en este capítulo, bueno, en la materia tenemos que tenerla pendiente, y en este capítulo vamos a tenerla pendiente, mis amados hermanos. Y usted vio qué fuerte, cuando volvemos a repetir lo que es la carne y el pecado, que estuvimos viendo unos capítulos atrás, unas lecciones atrás, perdón, podemos ver que, disculpen mis amados, podemos ver cómo, qué tan fuerte es esto. Mire el tema que tenemos en esta lección número 15. Es el significado de la santificación. Dios es santo. Esta clase es importante, hermano, porque esta clase no confronta. Esta clase nos hace a nosotros vernos, estudiarnos, nos hace saber en lo que estamos. Y de verdad, ¿qué estoy haciendo? ¿Ciertamente le estoy agradando a Dios o solamente me estoy agradando a mí mismo? Amén. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que valorar, ¿verdad? Para poder estar en esta posición de santificación, que una vida recta es la santidad, esa es la posición de estar santo, y las acciones y la condición, o sea, las acciones que hacemos y la condición en la cual nosotros estamos. Y el tema tiene que ver con esto, con este significado de estas palabras clave que tenemos acá, que tenemos que hablar, hermano, de la santificación nuevamente. Ya hemos hablado de esta parte y hemos hablado de la justificación también, pero aquí el autor quiso, cuando los autores repiten en otra, Dios bendiga a mi madre que acaba de entrar, cuando los autores repiten, amén, que los autores repiten en diferentes lecciones, temas, puede ser que sean 3 lecciones, 2 lecciones atrás. Amén, mami, amén, qué bueno que pudiste entrar. Amén. Cuando los autores repiten estas lecciones es porque no quieren seguir comunicando algo. Preste atención. Y al igual que cuando el Espíritu Santo te habla hoy, por ejemplo, del tema de la fe, te habla hoy por la Biblia, te habla hoy que va por ahí un bus, te habla una persona, te habla de la fe, te lo encuentras aquí. Ponte a buscar por medio de la palabra la fe, a ver qué Dios quiere tratar contigo, a ver si es que Él te quiere decir algo más que quizá tú no sepas, o si hay algo que Él quiere trabajar con nosotros
para que la fe se efectúe y para que nosotros tengamos lo que Él ha prometido, ¿verdad? En los videos que yo he estado subiendo estos últimos días, que no es de esta clase, de 3 clases atrás, ¿sabes? Que lo subimos de 3 videos y así, estamos hablando sobre el tema de la fe y que nosotros no podemos tener una fe por nuestra conveniencia. Entonces, todas estas cosas que nosotros hemos estado experimentando tiene que ver mucho con la acción de poner de nuestra parte. El tema en este caso no es fe. Le puse el ejemplo de la fe, que tiene que ver mucho con si nosotros no creemos que tenemos que agradar al Señor, que no tengamos fe de que para poderle ver tenemos que estar en santidad, pues hay problema. Entonces, mire este tema. El autor toma Romanos 6, que es el capítulo que nos corresponde, y dirá usted, bueno, ahí en la lección no me cita la palabra, la estuvimos leyendo como quiera, en la lección no me cita la palabra y como que no concuerda. Yo le voy a leer el subtítulo de Romanos 6 para que usted me diga si no concuerda. Escúchelo bien. Muertos al pecado. Dígame si cuando esta palabra le suena, ¿no le aleja de la santificación o le acerca? O sea, tiene mucho que ver. Cuando nosotros no practicamos la santidad, cuando nosotros no estamos en santidad, cuando no practicamos la santificación, que es una vida recta, una vida en orden, una vida agradable a Dios, una posición de que yo no voy a agradar a mi cuerpo, de que yo no voy a agradar a los deseos de la carne. Dios bendiga a nuestra hermana Mildred, un beso y un abrazo a Mildred. Cuando nosotros vemos estas situaciones, comenzamos a pensar, ay Dios mío, ay vienen a hablar de pecado, ay vienen a hablar, hermano, sin santidad nadie va al Señor, y no importa. Hay personas que no les gusta que yo me ría. No, yo no me río de lo que estoy hablando. Yo me río del comportamiento del ser humano cuando quiere agradar en una posición. O sea, yo quiero agradar mi posición, no quiero reconocer que en lo que estoy mal como cristiano, porque una persona que no conoce al Señor no tiene esa responsabilidad. Pero usted y yo como cristianos sí tenemos responsabilidad de mantener la santidad y vivir y practicar lo que es la santificación. Mire cómo dice ahí mismo el subtítulo. Dios es santo. Eso yo creo que ninguno debemos dudarlo. Vamos a lo que es la parte de la Biblia, inmediatamente Romanos 6. Muertos al pecado. Aquí comienza con una pregunta, varias comas al inicio. Recuérdese que las comas en la Biblia, como siempre digo, tienen un significado especial. Y más cuando tenemos un signo de interrogación. Mire bien. Y comienza rapidito. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahí está la respuesta que me gusta bastante, que 2 clases atrás le estuvimos diciendo, en ninguna manera. Me encanta esa respuesta. ¿Vamos nosotros a perseverar en el pecado? Si perseveramos en el pecado, el subtítulo no pega, ¿verdad? Dios nos libre de esto. No pega el subtítulo, la división aquí de este inicio de Romanos 6, no va a pegar. Si estamos muertos en el pecado, es porque estamos perseverando, hermano, en él. Amén, no en la gracia. ¿Qué pues tú y yo vamos a decir nosotros? Que perseverando en el pecado, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Estuvimos hablando de esto en unas lecciones atrás. La respuesta es de ninguna manera, ¿verdad? La respuesta es de ninguna manera, pero cuando tenemos que dar el resultado, ok. Hermano, por más que usted vea una persona que quiera crecer en apariencia delante de los demás, muerto en el pecado, hermano, no importa, no va a pararse de ahí, no va a detenerse. Y no es que nosotros no queremos que la persona no se pare, pero nosotros mismos hemos vivido. ¿Qué clase de pecado estamos hablando? Ah, no, lo que pasa es que el pecadito que yo hice, un pecadito, qué sé yo, pequeñito ahí de 1 libra, eso fue un pecadito que no pesa mucho. El pecado que yo, Marcela, Dios te bendiga, princesa, buenos días, Marcela. El pecadito que, estoy poniendo un ejemplo, el pecadito que yo cometí es un pecado de 1 libra. Ah, pero el pecado que cometió mi hermana Stacy de 1 libra tiene 10 libras. Ese sí, Dios se la va a juzgar. ¿Qué le suena a eso? Una historia que tenemos por ahí, Yo no soy como no, hermano. Nosotros aquí, dice Stacy, de ninguna manera.
Nosotros aquí tenemos que estar pendientes, mis amados hermanos, que todo el pecado, no importa de dónde venga, cómo se llame y cómo, y de qué sea, y de que estaba por la mitad, que fue por... No, todo el pecado, hermano, nos aleja de nuestra creación. Perdón, nos aleja de nuestro Dios. La creación, cuando se entrega al pecado y muere en el espíritu, estuvimos hablando de la muerte espiritual, recuerden la semana pasada, se desconecta de Dios. Entonces, vamos al tema, ¿eh? ¿Y qué sucede? No está practicando la santidad, ni tampoco está en santificación. Mire la parte que dice el pecado. Escuche lo que dice el pecado en las palabras claves que tenemos en esta noche. Desobediencia a Dios. Vamos a estar manejando el capítulo 6 de la Biblia, la lección 15 que estamos, y las palabras claves en esta noche. Pecado. Desobediencia a Dios. Esa está en su segunda imagen. Escuche. Inmediatamente nosotros estamos leyendo la desobediencia a Dios, hermano. Todo lo que... Y al diablo le encanta, Señor, reprenda que nosotros desobedezcamos a Dios. Todo lo que nos desconecta de nuestro Creador, todo lo que no permite que nosotros obedezcamos a Dios, nos hace pecar. Por eso aquí dice, en uno de sus tantos significados más aceptados, desobediencia a Dios. Póngalo como usted quiera, no porque que yo hice aquí, que desobedecemos a Dios cuando estamos en pecado. Seguir a los deseos malos de la carne. Un cristiano que no pueda vencer esos deseos, hermanos, cuando nosotros no podemos vencer esos deseos, gracias mi amor, cuando nosotros no podemos vencer esos deseos, gracias a Dios por el agua que podemos consumir, muy rica. Cuando nosotros no podemos vencer esos deseos, y no es que no podemos, porque si no, no hubiera entonces, no nos entregaría a nosotros el Señor el libre albedrío y la autoridad sobre nosotros mismos. ¿Cómo usted puede tener autoridad sobre usted estando sometido y obedeciendo a Dios? ¿Por qué dice que la carne no se puede someter a lo espiritual? Hay muchas personas se agarran de ahí para decir, ay, este pecado está acabando conmigo, pero que la carne no se puede someter a lo espiritual, ni tampoco puede. Bueno, hermano, la carne nuestra se tiene que someter a la que la tiene encaramada, como dicen. Nosotros somos la que la tenemos encima. La palabra como usted la quiere usar. La tenemos aquí, nos levantamos con ella, pasamos el día entero con ella. Entonces, esa carne, usted tiene que buscar el rostro de Dios y su justicia para estar en santidad, practicar la santificación y vivir la justicia impartida. La justicia impartida es la santidad que experimentamos. Escuche bien, mire la mezcla que tiene que ver esto. Le dije que quiero que vayamos manejando las palabras claves aquí, porque tiene mucho que ver. La justicia impartida es la santidad que experimentamos en el Señor, que es la santificación. Cuando participamos de la naturaleza de Dios y estamos santificados, tenemos la justicia impartida. Se nos imparten la justicia, se pelea por nosotros. Hay, hermano, una responsabilidad de parte del reino de los cielos para con nosotros. Hay una responsabilidad porque estamos, vamos ahora abajo, a la parte del pecado. ¿En qué estamos? En obediencia. Aquí recuérdese que el significado de pecado, el primero que tenemos aquí bien acertado, como le dije anteriormente, valga la redundancia, es desobedecer a Dios. Cuando yo estoy desobedeciendo a Dios, yo me desconecto de la justicia impartida y de la santificación, que es un sustantivo, hermano, de esta misma palabra. Nosotros no podemos estar conectados al pecado y vivir una justicia impartida. Imposible, hermano. No podemos estar conectados. Hermano, cuando yo estudiaba esta clase anoche, cuando yo estudiaba, yo estaba en los hospitales, ya usted sabe, orando y haciendo la obra allá. Y yo no me gusta salir los lunes porque tengo clase. Pero cuando hay que salir a hacer algo de parte para Dios, uno sale. Y yo estaba pensando en esta clase, y esa clase me va a dar, o sea, porque cuando digo me va a dar a mí durísimo, en el sentido de que me va a hablar, es porque yo siempre quiero más. Yo siempre quiero más de Dios. Y yo creo que usted también. Yo siempre quiero que Dios me dé enseñanza, me reprenda. Yo siempre quiero estar más cerca de lo que es la santidad de Dios. Hermano, el cristiano que no estudie, que no hable de estas partes importantes, y qué bueno que tenemos a Romanos 6 aquí, es porque no entiende que no podemos ver el rostro de nuestro amado sin estar en santidad y sin practicar la santificación y sin pertenecer a la justicia impartida. Perdón. Hermano, la justicia impartida te conecta a lo que es la santidad.
porque es lo que nosotros experimentamos, hermano. Es lo que vivimos, es una acción, es un vivir. Participamos de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La santidad. ¿Qué dice aquí en la lección al inicio? Estamos en el inicio, hermano. Dice la hermana Stacy. Esta clase es corta, pero ya yo sé que es larga. Hermano, para mí no hay clase corta ni larga. Cuando el Espíritu Santo quiere traer algo, será. En el nombre de Jesús. Y yo necesito que esta clase la recibamos como un sustento a nuestro estómago sediento. No importa que usted y yo estemos en santidad, gloria a Dios, aleluya. Esta clase es para todo hombre y mujer de Dios, todo cristiano que necesite escuchar estas palabras para que se fortalezca en el Señor. Y que si usted está ahí, está luchando con un pecado, vamos a practicar esto que dice acá. Hermano, hay veces que sabemos que el pecado no aleja de Dios, pero es tan fuerte el ataque que no podemos levantarnos. Seguimos hablando sobre la palabra. Dice aquí, versículo 2 del capítulo 6. En ninguna manera, hermano. El pecado no va a quitar la gracia. El pecado no va a decir, bueno, porque hay pecado, vamos a pecar para que sobreabunde la gracia. No, eso no se debe alargar, si lo entendemos como es. Pero la persona que quiere buscar, no, porque que Dios, qué sé yo qué, que Adán, que Eva, que David. No. Aquí estamos hablando de una palabra específica con un significado específico en el cual la única la respuesta es en ninguna manera y un no. No se debe perseverar en el pecado, pero decir la gracia de Dios no cubre, no santifica, Dios es amor. Pero se olvida el que es fuego consumidor. Aquí vemos que dice, porque los que hemos muerto al pecado, recuérdese, hermano, recuerde que vamos a estar para acá y para allá, que el pecado, la desobediencia con Dios. Estamos en desobediencia con Dios. Dios bendiga a mi hija Amanda que acaba de entrar. Hermano, ¿qué es el pecado? Estamos en la segunda imagen para el que entró ahora. Por favor, esté atento. Si usted lo puede escuchar, escúchalo. La hermana lo está mandando al grupo también. Si usted lo puede escuchar y escúchelo, pero esta clase no nos separa de la que estamos dando de Romanos, porque está dentro de la clase. Pero aquí el autor, por el Espíritu Santo, porque me acuerdo cuando la tomé en el 2015 esta materia, yo sentía la presencia de Dios tomando esta clase. Cuando la dimos, cuando estábamos ahí, hablábamos en lengua, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está tratando de... Mi alma adora a Cristo. Cuando usted está tratando de adorar a Dios, la santidad de Dios, aleluya, te respalda, porque Dios es santo. Cuando tú estás adorando a Dios y tú estás en santidad, mi alma adora a Cristo, aleluya, la santidad de Dios te respalda. Las cosas suceden, se mueve el reino espiritual a favor tuyo, hermano, porque estamos en la obediencia con Dios. Recuerde, le voy a hablar un poquito aquí antes de continuar. La carne, la carne es el último. Si usted ve la lista ahí, que son de 6 preguntas, palabras clave, pero con su respuesta. La carne es la última después del pecado. Mírela ahí. Y dice, el enemigo es el enemigo humano del espíritu, con E mayúscula, del Espíritu Santo. Hermano, esta que está aquí, esta, con boquita, ojito y todo lo que usted sabe. Esta que está ahí es la que hace que nosotros... Dame el favor, mi amor. Discúlpeme. Es la que hace que nosotros no desconectemos. Mire lo que dice, el enemigo humano del Espíritu Santo, y yo le agrego ahí de Dios. La vida carnal sigue sus propios deseos, hermano. La carne lo que quiere es agradarte a esto. Hermano, ¿cómo va a ser que una persona que nunca en su vida ha robado y quizá tenga necesidad, el diablo en un lugar X le diga, róbate eso? Róbate eso. La carne, hermano. Esa es la desconexión de Dios, la desobediencia de Dios, el pecado. Es la carne que te produce pecar, hermano. Pero la carne sola no. Tiene mucho que ver Satanás, pero tiene mucho que ver más tú, porque él no es que la tiene encima. Somos tú y yo que tenemos la carne encima. Él nos manda la seducción, asopla, como el espíritu de Pitón, y no quiere que si nosotros no tenemos porque no, la clase pasada hablamos de esto. Déjeme decirle algo y déjeme recordarle. En unos ayunos, le dije la semana pasada, que yo estaba en unos ayunos, y el enemigo, el Señor lo reprenda, en esos 3 o 4 días de ayuno que lo hacía trancada, sin comer, sin bañarme, sin hablar, sin nada, hermano, sin nada. Eso era hacía 5 y 7 días, para la gloria de Dios, que eso es lo que me ha fortalecido. Ese es mi arsenal, como dice Giovanni. Es el Bayman mío lleno de municiones,
Y no es que yo me quedo así, yo le vivo echando. No es que está lleno de los... No. Se le vive echando, claro. En el primer amor, en el inicio, cuando uno tenía más tiempo, cuando Dios me estaba preparando el llamado, yo estaba enamorada. Yo estaba, hermano, que yo no comía cuento. Mi mamá lo sabe, ella está ahí, es testigo. Mis hijas están ahí, por lo menos Amanda, que es la más vieja, porque Yokairi estaba pequeña. Yo me trancaba y yo me olvidaba, hermano, y me criticaban, se está volviendo loca. Eso es por esto y por lo otro, hermano. Y sí, yo estaba muy loca. Porque yo entendí, hermano, que de lo que Dios me libró y lo que Dios hizo en mí es sobrenatural. ¿Y qué hizo el diablo? El Señor lo reprenda. Tírate de aquí arriba. Tírate de una segunda planta que yo estaba guardándome para ahí. Tírate a ver si Dios va a mandar a tus ángeles. Oiga, hermano, me tiró con la que le tiró a Jesús. Señor lo reprende en el nombre de Dios. O sea, ¿qué le quiero decir con eso? Esta es la carne, el enemigo humano del espíritu. ¿Qué estaba haciendo Rosa ahí estaba buscando el rostro de Dios, machacando la carne. A mí no me importa que digan que, ay, ¿dónde te sacó eso? Eso no es bíblico, que usted deje de bañarse, hermano. Cuando se tiraban ceniza y se ponían trajes, de esos trajes de saco que podemos decir ahora, no es del saco que usted ve ahora que usted compra, no. Cosas que molestaban, picaban, hermano, traje molestoso, que no eran trajes, hermanos, específicos de una boutique, eran, hermanos, sacos de cosas que compraban, vamos a decirle así. Empaques incómodos que daba comezón. Y iban allá, hermano, en el fogón, en la hoguera, como usted quiera, hermano, en la cueva donde se prendía o se cocinaba o se hacían los sacrificios. Ahí iban ellos y se tiraban, hermano. Ahí se raspaban la cabeza como símbolo de su cultura, hermano. O como símbolo de que había una situación... La palabra se me fue de ahora mismo, pero de duelo, hermano, de duelo, de sacrificar la carne, hermano, no importa la situación que estaban pasando. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí la carne, que es el enemigo espiritual, estaba ¿qué? Machacada. Mi alma adora a Cristo. El diablo, cuando tú estás machacando la carne, Samoy, Canao, Juanía, él te va a tirar, mátate, Señor reprenda, desaparécete. Oye, aleluya. Oye, tú no eres bueno y te va a machacar. Él te va a dar arriba, pero tú vas a estar machacando abajo la carne. Él arriba en la cabeza y tú machacando abajo. ¿Qué pasa con esto? Mire, hermano, usted machacando la suya, el diablo se va a cansar de tirarle. ¿Por qué? Porque usted está sometiendo a la carne bajo la presencia de Dios y andando en santidad, el diablo no va a tener autoridad sobre usted. Le dije que el reino espiritual va a trabajar a su favor. Esta clase es suficiente en las palabras clave que tenemos en esta noche, más en los primeros versículos de esta clase. Escuche bien. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso me dio durísimo. Me dio duro, hermano, en mi mente. Si ya morimos a él, ¿por qué tenemos que vivir? Cuando aquí la palabra cita vivir en el original, en otras versiones, esta parte de cómo viviremos aún en él. No es que hoy usted cometió un pecado, usted se sintió mal porque usted estaba en santidad y hoy usted cometió ese pecado y usted se sintió mal y usted va delante del Señor. Señor, te he fallado, lo reconozco, estoy avergonzado, no sé qué hacer, pero necesito que tú me des la fuerza para no cometerlo otra vez porque es un pecado muy fuerte. X pecado, no importa. Entonces el enemigo va a estar actuando en contra suya en ese momento, pero Dios va a estar actuando a su favor, santo. Y cuando usted entrega ese corazón contrito y humillado, que Él no lo va a rechazar jamás. Ay, Shama, anda, Ema, Soja. Que Él no lo va a rechazar jamás. Usted va a estar recibiendo esa cobertura, camanso, un simulacro. Y esta cobertura lo va a hacer transparente, lo va a hacer invisible a las acechanzas de su enemigo mayor que quiere afectar su santidad con el Señor. Y ese manto que viene de Dios, el verdadero manto, que va a estar cubriendo ese hombre, esa mujer de Dios que pecó, pero se arrepintió y quiere continuar haciéndolo bien, no va a permitir que el enemigo te haga daño. ¿Pero qué lo permite? Te quitas el manto otra vez en las situaciones tales, te quedas desnudo, no te cubres con la santidad del Señor, con la justicia impartida, no te cubres con lo que es la vida recta delante de Dios, la justicia, ¿verdad? No te cubres, entonces te queda desnudo y el enemigo sabe por qué. No estás ayunando, no estás yendo a la iglesia, no estás buscando el rostro de Dios, no estás leyendo la Biblia, estás jugando con el pecado, estás desnudo.
Y no es que el manto se lo quitó Dios. No, el manto te lo quitaste tú. O me lo quité yo en decir, fuiste tú o fui yo. Un ejemplo, ¿verdad? Para tomarlo. Entonces, al tú estar desnudo, que ponga el ejemplo este lapicero, al tú estar desnudo, ¿quién va a venir? A rodearte. Ya como tú estás débil, te agarró y te quitó la cabeza. Cuando un cristiano pierde la cabeza a nivel espiritual, hermano, mire, eso es un desastre. Cuando un cristiano pierde la cabeza, cuando ya el diablo le quita la cabeza, o sea, cuando le hablo de cabeza, recuerda que la cabeza representa, aleluya, sus pensamientos, sus acciones, todo lo que es el sistema motoro, todo lo que es las acciones, los movimientos míos, los sentidos, hermanos, comienzan aquí. Por eso es que Dios pone este ejemplo, la cabeza, la representación, porque tiene una responsabilidad de movimiento en el cuerpo de Cristo, la cabeza de la iglesia. Santo. Entonces, si la persona se quita el manto de cobertura que hubo de parte de Dios y viene el enemigo y lo agarra y le quita la cabeza a nivel mental, a nivel espiritual, se volvió loco esa persona en el pecado en el cual estaba afectando su vida o seduciendo su vida. Hermano, es difícil, hermano. Yo he visto pastores locos. Yo he visto, hermano, historias de pastores que se desviven. Hermano, yo he visto pastores que siguen en la iglesia, pero tienen no doble vida, triple vida. Hermano, que están delante de... Hermano, porque mire, Dios mío, el pastor tiene que tener cuidado, hermano. Un pastor que Dios lo llamó y se está preparando, no es el mismo que ya está en una iglesia de cabeza. Es más responsabilidad. Sí, es como David. Se ungió como rey, pero él no fue rey de una vez. Siempre le hablo de este tema. Entonces, el pastor que Dios apartó, aleluya, el pastor que Dios santificó y preparó, es una responsabilidad en el reino espiritual. ¿Y qué pasa? Se le va a tirar para que caiga, pero también se le va a fortalecer para que permanezca. Santo. Hermano, el enemigo va a tirar para que el pastor, el encargado de la iglesia, para que pase vergüenza, pero Dios lo va a fortalecer. Pero es que Dios no lo puede hacer si usted y yo no pongamos de nuestra parte. Amén. Entonces, cuando un pastor no está ejerciendo el pastorado responsablemente en una iglesia física no es lo mismo, hermano. Tenemos que cuidarnos siempre, pero aún más ya cuando estamos presentando eso. Porque mire, si usted va caminando y usted se volteó de lado y usted no camina de lado, pero mire, el pastor caminó de lado. Que si usted fue allí y dijo 2 o 3 palabras de compuesta, pero di que pastor, y mire cómo habló. Tenemos que cuidar nuestro paso porque somos carta leída. Les decía, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya nosotros morimos al pecado, ¿cómo es que nosotros estamos muertos? Recuérdese, hermano, que la palabra de subtítulo muertos al pecado, yo le traje al inicio las 2 partes. Muertos a lo que es el pecado y vivos a lo que es el pecado. Amén. Entonces, aquí, en esta parte, ya en el versículo 2, dice, porque los que hemos muerto el pecado, morimos, no vivimos para él. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, la parte que le quería hablar, pero el Espíritu Santo entró ahí lo que él quería para traer esa parte y sentir su presencia y su abrazo de respaldo. Es que aquí no es, como le decía, estaba hablando, yo pequé hoy. No, aquí es, escuche bien la palabra, léalo. ¿Cómo viviremos? O sea, vivir aún en el pecado. No es lo mismo usted, como decía, pecó, se apartó. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar. Bien, aleluya, gloria a Dios. Pero vivir en él no es lo mismo, hermano. ¿Cómo vivimos en él? Porque yo misma lo pensé así y muchos jóvenes me hablaron, pastora, ¿cómo yo puedo? O sea, esa parte, ¿cómo se aplica a mí? Si a veces yo duro una semana sin pecar, pero la otra semana está con palabra, pensamiento, peco. Pero tú no vives en ese pecado. Automáticamente tú ves que el ojo se te está yendo para allá, reprende y pide perdón a Dios por el pecado. Pero si vives en el pecado, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Vivir en el pecado es, hermano, es su residencia. Yo vivo en este lugar. Yo sé que cuando yo salgo por ahí, yo tengo la llave de esta casa. Yo sé que voy a llegar a mi casa. Aquí nadie me puede venir a sacar de esta casa, que aunque no es propia, yo le estoy pagando, ¿verdad? Y si no hay un acuerdo entre la dueña y yo, no me puede sacar de la casa, ¿verdad que no? Porque estoy haciendo responsable. Yo sé dónde, yo vivo aquí, este es mi estadía. Cuando usted vive en esa casa, a usted se le reconoce como la persona que está ahí.
Pero si usted entonces en el pecado, vamos a traerlo así, vive en ese pecado, en el reino espiritual también se le va a reconocer. El diablo va a decir, mira este hablando en lengua y brincando. Y vive ahí, vive en ese pecado, no ha muerto, mentira. El mismo diablo, el Señor lo reprenda, nos dice lo nuestro. Continuamos. Dice el 3. ¿O no sabéis, como una pregunta, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, amado, escuche bien, hemos sido bautizados en su muerte? No vamos a sacrificar esa parte. Fuimos bautizados en la muerte, en el sacrificio, hermano, que Él hizo por nosotros y que Dios lo entregó para esto. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle. O sea, morimos nosotros al pecado y hemos sido bautizados en su muerte. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en vida nueva. Automáticamente uno anda en vida nueva, el enemigo te va a tirar por donde quiera para que tú no vivas en esa vida nueva. Automáticamente el enemigo te va a decir, ok, tú moriste el pecado, ¿qué tú haces aquí? Hermano, me comí una palomita. La hija mía me hizo una palomita y ahora que están saliendo la cosita. Y yo quiero que tengo en la boca. Santo, aquí es todo en vivo. Aquí no ocultamos nada. Vamos un chin de agua, vamos un chin de agua. María Lunes se ríe. Ah, no, se hizo espontáneo. Amados, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto, A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, es vida nueva. Y si nos vamos a desviar, el enemigo va a decir, ajá, ¿qué tú haces por aquí si tú vives en vida nueva? Ese enemigo sucio, mentiroso y malo, ese es un burlón, ese enemigo nuestro. ¿Usted sabe lo que él hace? Él hace todas esas cosas para después, él seduce, le manda el anzuelo para después él mismo atacarnos. Pero ven acá, tú no eres fulana de tal. Tú no predicas, tú no das clase en la iglesia, tú no limpias la iglesia. ¿Y qué tú haces en esto? El mismo que nos seduce, el mismo que nos lo presenta, es el mismo que nos ataca y nos persigue. ¿Por qué tenemos que caer en su trampa? ¿Por qué tenemos que caer en la trampa de ese burlador, hermano? Una persona que de mí se burle, yo no le voy a dar parte en mi vida. Y por eso es que yo siempre he dicho, oye, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y le voy a decir, hermano, ¿y después que usted se convirtió en nunca pecado? Claro que sí. Claro que sí. Oh, hermano joven, yo me reconcilié muy joven con luchas y tantas luchas, pero mami que está ahí pudo ver el cambio de su hija, que se convirtió, y si ella tiene algo que decir de mí como nueva creyente, se lo acepto y se lo recibo. Amén. Porque joven, nueva creyente, un cambio del cielo a la tierra, hermano. Del cielo a la tierra, la vida, todo, la ropa, todo, hasta el color de cabello, todo me cambió. Todo me cambió, hermano. Dios hizo un cambio porque yo puse de mi parte. Entonces, el enemigo no me va a estar diciendo, ven acá, ¿y tú no fuiste la que te convertiste? Sí, había carácter. Mami, de las cosas que puede decir de mí, es que yo estaba como loca, sí, loquísima. Eso era ayuno. A veces me decía, muchacha, ahí está el chocolate. Mamita por ahí, te dejé el chocolate ahí. Porque mami es un chocolate buenísimo, hermano. Las madres, ay, Dios nos guarde nuestras madres, aleluya. Aquí la hija mía. Hermano, la hija que yo no parí, pero es mía, porque cogió muchísima